Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar, a esta sesión sobre el máster en energías renovables y eficiencia energética que realizamos desde ADIC, pues para traeros la actualidad y un poco lo que se está llevando a día de hoy del sector de las energías renovables y la eficiencia energética. Bueno, hola a todos, buenas tardes, noches desde aquí, desde España. Eh, Hoy, un poco para ir aterrizando, para ir conociendo lo que es el tema de las energías renovables y la eficiencia energética, pues os quería presentar una breve presentación, no muy larga, sobre lo que serían las oportunidades y nuevos desarrollos en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética. Bueno, en esta presentación básicamente os voy a dar un panorama, un paradigma de lo que hay hoy en día y luego acabaremos con las líneas futuras de investigación, las líneas futuras de nuevos proyectos dentro del campo de I+D, pero en el sector de la eficiencia energética y de la energía renovable. A ver, todos sabemos que los dos principales focos o los dos principales puntos donde mayores avances tecnológicos se están produciendo dentro del sector energético es fundamentalmente la producción y el consumo. Es decir, sabemos que la producción es aquel punto o aquellos puntos donde se genera la energía eléctrica o la energía en general, vamos a decir, vamos generalizando, y el consumo es donde los consumidores hacen uso de ella, ¿vale? Hay otros puntos, lógicamente, la red de transporte, de distribución, etcétera, pero como digo, los dos mayores puntos donde se está incidiendo, donde se está poniendo el foco, es en la producción y en el consumo. En la producción o generación, pues destacan fundamentalmente las energías renovables como factor disruptivo, ¿vale? Mientras que en el consumo, pues es la eficiencia energética el que destaca, el que más llama la atención y donde más avances se están dando, ¿vale? Entonces, tenemos que tener asociados las energías renovables a producción y la eficiencia energética a consumo, ¿vale? Por tanto, es un binomio, tenemos el binomio energías renovables, eficiencia energética, que lo que está marcando es un nuevo paradigma energético en el marco actual energético que tenemos. ¿Y cómo se vislumbra, cómo se ve ese nuevo paradigma? Pues porque he destacado cuatro puntos fundamentalmente, que la energía es más accesible, cada vez más accesible al ciudadano, a las personas, ¿vale? ¿Y cómo lo estamos viendo eso? Pues estamos viendo cada vez más la generación in situ, es decir, los propios ciudadanos tienen la capacidad de poder producir esa energía, mientras que antes simplemente eran consumidores de energía. Entonces se introduce lo que se llama el concepto de prosumidor. Prosumidor, que básicamente el ciudadano o lo que seríamos nosotros nos convertimos en consumidores, que ya lo éramos antes, pero también en productores. De ahí la palabra prosumidor, ¿vale? Cada vez más en boga. Eh, a, Podemos hablar, lógicamente, si estamos hablando de prosumidores, de consumidores y productores a la vez, pues tendremos que introducir, o cada vez se ve más, el concepto de net metering. Lógicamente tendremos que medir aquello que producimos y aquello que consumimos para tener un balance neto positivo a favor del consumidor, o al menos balance neto cero, ¿vale? El concepto de las smart grids que todos o la mayor parte de vosotros conocéis, ¿vale? Pues es también algo cada vez más accesible al ciudadano. También otro punto destacado de este binomio energías renovables, eficiencia energética sería la que es más limpia, cada vez la energía es más limpia y trata de reducir la huella de carbono. ¿Cómo se ve? Pues en la sostenibilidad energética, como no, la lucha contra el cambio climático, los vehículos eléctricos es otra forma de ver que cada vez la energía es más limpia y la reducción de las emisiones de CO2. ¿Qué oportunidades de negocio encontramos en este campo nuevo de la energía desde el punto de vista de la eficiencia energética de las energías renovables? Pues las plantas de generación renovable, la ecoedificación, es decir, los edificios de balance de emisiones casi nulas, ¿vale? O de prácticamente de nada de consumo casi nulo, y la rehabilitación eficiente de las edificaciones. En cuanto a lo que más nos atañe a nosotros como técnicos especializados en energía renovable y eficiencia energética, pues cada vez este nuevo sector
que ya es actual, ¿vale? Es nuevo, pero es cada vez más actual, demanda técnicos en renovables, arquitectos bioclimáticos y auditores energéticos. Es decir, capta o necesita de toda esta serie de técnicos para dotar a ese nuevo sector cada vez más creciente, que vamos a ver ahora porque cada vez es más creciente. A ver, si hacemos un balance global de las energías, de las fuentes de energía primaria que llegan a la Tierra o que tenemos, que podemos aprovechar en la Tierra, la principal fuente energética que tenemos en la Tierra es el Sol. En principio, con las actuales tasas de consumo, de acuerdo a la teoría del pico de Haber, el petróleo se agotaría, esto ya es una previsión, ¿vale?, en 35 años y el carbón en 200 años aproximadamente. Aunque en la práctica, realidad, pues las energías fósiles no se van a terminar agotando totalmente, pero sí se acabarán disminuyendo su extracción o su utilización, ¿vale? Si vemos aquí de forma muy rápida lo que sería las fuentes de energía renovable y lo que sería el recurso energético de dónde provienen, si nos damos cuenta, el mayor recurso energético que tenemos en la Tierra es el Sol. A ver, si nos fijamos, tenemos la energía nuclear como fuente energética, ¿vale? ¿De dónde viene? De los núcleos atómicos. Esa no proviene del Sol. Pero luego tenemos la energía del carbón, del petróleo, del gas, de las pizarras bituminosas, pizarras asfálticas, todas ellas no renovables, que realmente provienen de la energía acumulada a partir de la fotosíntesis, es decir, provienen del Sol anterior a nuestros días, es decir, de un Sol, de la energía que ha acumulado el Sol a lo largo de la historia, ¿vale? Eso serían las energías renovables. Las energías no renovables. Las energías no renovables, si las estudiamos, pues nos vamos a dar cuenta que provienen la mayor parte del Sol actualmente. La biomasa, ¿de dónde proviene? La fotosíntesis actualmente, por tanto, de la energía del Sol actual, del Sol. La energía fotovoltaica, la solar térmica, de la luz directa del Sol. Estamos de nuevamente repitiendo el Sol. La energía hidráulica, la energía del gradiente térmico del mar, del calor acumulado en el agua, por tanto, del astro solar, ¿vale? La energía del viento, la energía del oleaje, del calentamiento del aire, por tanto, también del Sol. Esas serían las energías renovables más habituales, que más utilizamos hoy en día, ¿vale? Luego tenemos otras energías renovables que estas sí que no provienen del Sol, como serían las energías de las mareas, las maremotrices, ¿vale? Que provienen realmente de la interacción gravitacional Tierra-Luna, ¿vale? Pero son pequeñas, o sea, energías renovables de uso muy, muy restringido. En cambio, la geotermia tiene un uso un poquito mayor y esa, en principio, la geotermia, la de alta temperatura, proviene directamente del magma caliente, ¿vale? Son pequeños, escasos, los casos que no provienen del Sol. Entonces, mayoritariamente provienen del Sol. Si hacemos lo que sería una estimación de los recursos energéticos renovables, la demanda de potencia actual en el mundo para cubrir lo que serían las necesidades energéticas, en cuanto a potencia estoy hablando, actualmente son de 16 teravatios, ¿vale? Todos los recursos renovables serían por sí solos capaces de cubrir esa demanda, pero la energía solar, vamos a ver ahora, la energía solar directa es abrumadoramente suficiente para cubrir esa demanda en cuanto a potencia energética, ¿vale? Si vemos aquí en este gráfico de la izquierda, tenemos la referencia de los 16 teravatios, ¿vale? Sin embargo, si vemos el recurso energético proveniente de eólica, es decir, la fuente eólica como tal, renovable eólica, tendría una capacidad de 50 teravatios de recurso energético como tal. O sea que sería capaz de cubrirlo. En cambio, el resto, dejando aparte la solar, la termoceánica, ya nos vamos a 7, vamos disminuyendo los biocombustibles, la hidroeléctrica, geotérmica, la undomotriz, la maremotriz y la que por abrumadoramente gana es la solar. ¿Por qué? Porque el recurso energético solar es de 23.000 teravatios de potencia. O sea que simplemente con el recurso solar ya cubriríamos, pero más que sobradamente, la demanda de potencia actual, ¿vale? Si esto hacemos una comparación un poco rápida en cuanto a la superficie que requeriríamos con nuestros, vamos a decir, dispositivos o sistemas de captación de esa energía, pues tendríamos, si haciendo de forma rápida un poco en base a los ratios que actualmente requieren las centrales, en este caso la central hidroeléctrica, que tiene un ratio aproximadamente de entre
entre 8 y 10 vatios por metro cuadrado. Para cubrir esos 16 teravatios requeríamos 1.800.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es decir, algo menor que la superficie de México, una superficie ya bastante destacada. En cuanto a eólica, con los ratios actuales, en cuanto a las instalaciones eólicas que tenemos entre 2 y 3 vatios por metro cuadrado, requeriríamos 6 millones con 4 kilómetros cuadrados, algo menor que Australia, más que antes, o sea, requerimos de eólica una superficie muy importante, ¿vale? En cambio, solar, nos vamos a dar cuenta que con los ratios que tiene de 20 a 30 vatios por metro cuadrado, siendo ya unos ratios bastante conservadores, que no son excesivamente eficientes, es decir, un ratio ya bastante conservador, tan solo entre comillas, está claro, 640.000 kilómetros cuadrados, algo similar a Francia aproximadamente, ¿vale? En cuanto a si pensamos en biocombustibles, ya nos estamos yendo 8 veces lo que es China. Es algo desmesurado, imposible cubrir con biocombustibles. Geotermia, vamos, ya es inviable, los kilómetros cuadrados totalmente inviables. En maremotriz también algo desmesurado. Por tanto, tanto en recurso energético como en la superficie requerida por lo que sería los equipos y los sistemas de captación de esa energía, la energía solar gana, pero a distancia, ¿vale? Si nos fijamos, es decir, está claro que las energías renovables son el futuro, el presente, pero ya el futuro a corto plazo. Pero si nos fijamos cómo producen en el mundo, cómo es el mix energético, centrándonos en la producción energética de la eléctrica solo actual, las renovables aún son minoritarias, salvo Latinoamérica, pero vamos a ver la particularidad de Latinoamérica. En la mayor parte del mundo están en torno al 20%, bueno, dependiendo de la zona del mundo, unas un poquito más, otras un poquito menos, pero en torno al 20%. Y tan solo en Latinoamérica supera el 50%, pero si analizamos ese 50% nos damos cuenta que es fundamentalmente debido a la hidroeléctrica, ¿vale? ¿Por qué? Porque la hidroeléctrica es muy destacada sobre todo en Centroamérica, ¿vale? Y entonces la parte de hidroeléctrica que está incluida en las renovables, al final se lleva una parte importante del pastel de las renovables, y lo que sería el resto de renovables, pues en porcentaje total apenas supondría pues un poco más de un 6%, ¿vale? Es la hidroeléctrica la que cambia ese porcentaje. Si hacemos una proyección de esa producción eléctrica a lo largo del año para ver un poco cómo sería esa evolución, esa producción mundial de los diferentes vectores energéticos, como vemos en esta proyección, además es una proyección bastante extendida, lo realizan diferentes, en este caso lo he obtenido de esta fuente de DNV Gel Energy Transition Outlook, ¿vale? Pues en este caso, como podemos ver, que las diferentes fuentes energéticas, las fósiles, van a disminuir considerablemente, o están disminuyendo ya desde 2010 considerablemente, sobre todo lo que sería la producción energética con centrales térmicas de carbón, las de petróleo también. En general, las fósiles van a disminuir bastante, salvo vamos a decir, para las de ciclo combinado, que a lo mejor se van a seguir conservando un poco como backup de seguridad, ¿vale? Pero las fósiles van a disminuir considerablemente a lo largo del tiempo. La nuclear, la roja, más o menos se va a permanecer constante como línea base de producción, ¿vale? Y donde vamos a ver el aumento exponencial, pues va a ser fundamentalmente pues las eólicas tanto offshore como onshore, y sobre todo la amarilla, la solar, ¿vale? Entonces la proyección, desde luego, de las energías renovables como tal, y fundamentalmente la solar, es, vamos a decir, inevitable. Lo vamos a ver todos, ¿vale? El cambio en el mix energético es bestial. Si nos centramos ya, pasamos a la parte de consumo. Tenemos aquí por una parte lo que sería los consumos históricos que hemos tenido hasta el año 2017 aproximadamente, los tengo aquí tomados de Enerdata, y los comparamos con las proyecciones de la OCDE IEA en 2019, más o menos vemos que estas proyecciones de la OCDE IEA se cumplen, o sea, se van cumpliendo en base a los históricos que hemos tenido. Luego estas proyecciones las podemos dar por buenas, y vemos que lo que sería la proyección de consumo energético es también exponencial.
Si nos fijamos en las zonas del mundo, vamos a decir que donde más influye o donde más grande va a ser esta proyección va a ser fundamentalmente Asia, ¿vale? Al final, China y todos los países limítrofes van a requerir una cantidad de consumo, o sea, de necesidades energéticas muchísimo mayor, y ahí es donde más grande van a ser. Latinoamérica también, no se nota tanto por la población, pero fundamentalmente en lo que sería en Asia es donde sería más grande ese crecimiento del consumo. Vale, ¿cómo podemos, de forma resumida, sectorizar ese consumo energético en el mundo? ¿Vale? Pues según datos de la IEA, el consumo energético por sectores lo vemos en el siguiente gráfico, supone aproximadamente un 35% del total atribuible al transporte, el 31% a industria, un 20% a residencial y un 14% al sector servicios. Esto teniendo en cuenta que el sector residencial y servicios al final es edificación, es decir, son consumos similares, entonces nos encontramos con la terna famosa que estamos habituados a conocer de un tercio, un tercio, un tercio de industria, transporte, edificación, del consumo aproximadamente, ¿vale? Entonces, a la hora de abordar los consumos o de optimizar esos consumos energéticos, ¿cómo se suelen optimizar o cómo se están organizando esas optimizaciones en cuanto a los consumos? Pues fundamentalmente abordando cada uno de esos tercios que hemos dicho. Eficiencia energética en la industria. Pues la industria en general plantea multitud de oportunidades en materia de eficiencia energética. Por eso, por el uso intensivo que tiene de la energía. ¿En dónde plantea multitud de oportunidades? Pues energía térmica, en los hornos, calderas de secado, procesos de calentamiento, calefacción y calefacción para confort, cámaras frigoríficas, es decir, en lo que sería el consumo de energía térmica hay multitud de procesos donde se puede optimizar ese consumo energético. Pero también, y cómo no, en la energía eléctrica. ¿En dónde? Pues fundamentalmente motores, bombas, ventiladores, iluminación artificial. Lo que sería la optimización de todos estos equipos o todos estos sistemas conduciría a un mejor aprovechamiento del consumo energético en industria. Sin embargo, la cogeneración es la MAE, es decir, la medida de ahorro energético por antonomasia, por los enormes ahorros conseguidos tanto en energía térmica como en electricidad. Es decir, la cogeneración reúne o conjuga lo que sería esos ahorros tanto en energía térmica como en energía eléctrica. Por eso es la medida de ahorro por antonomasia de la industria. Si nos centramos en el transporte, pues también hay oportunidades de ahorro, se están viendo y se están estudiando cada vez más oportunidades de ahorro, tanto en vehículos de carretera como fundamentalmente en transporte marítimo. Si tendríamos que dejar aparte el transporte aéreo, porque es difícil encontrar una fuente de energía que ocupe tan poco volumen como lo que serían las energías fósiles, pero si nos centramos ya solo en vehículos de carretera y en transporte marítimo, encontramos posibilidades de ahorro para el transporte. ¿Dónde? Motores híbridos, ¿vale? Todos conocemos los motores híbridos, los motores de nueva generación que conjugan lo que serían los motores de explosión tradicionales con los motores eléctricos. Los coches eléctricos directamente enchufables, únicamente con los motores eléctricos, ¿vale? Y el siguiente paso a esta tecnología actual de los motores híbridos y coches eléctricos es el paso a las pilas de combustible, que ya no supone tener almacenado una energía en baterías para su aprovechamiento en los motores eléctricos como tal, sino utilizar las propias pilas de combustible con fuente en el propio vehículo, fundamentalmente hidrógeno contenido en lo que serían los tanques de combustible para la producción de energía eléctrica como tal y aprovecharlo en los motores eléctricos. Es decir, es el siguiente paso a corto medio plazo, bueno, más bien medio plazo, la utilización de las pilas de combustible en los vehículos, ¿vale? Actualmente también en los vehículos de motores de combustión tradicionales se están haciendo, lógicamente, hasta que demos estos pasos o sea, que consigamos el trasvase de toda esa energía de combustibles fósiles a la energía eléctrica como tal, pues los fabricantes están dando pasos en motores de combustión que cada vez son más eficientes, ¿vale? En cuanto a la tercera terna, lo que sería la eficiencia energética en edificación,
pues destaca la arquitectura bioclimática como la más representativa por su impacto ambiental y el aprovechamiento de los recursos disponibles in situ. Dentro de la edificación, los consumos energéticos están asociados fundamentalmente a las instalaciones de confort, es decir, la climatización. Nosotros podemos optimizar o proponer medidas de ahorro o de eficiencia energética en climatización, y se proponen muchas, pero lógicamente estamos limitados por el confort, es decir, que nuestra eficiencia energética en climatización va a estar limitado pues, por los modelos de Fanger, es decir, la ISO 7730 de confort térmico, ¿vale? En iluminación ocurre lo mismo, aunque podemos proponer diferentes medidas de ahorro, porque claro, evidentemente, si nosotros iluminamos menos los recintos, estamos ahorrando energía, pero la idea es intentar iluminar los recintos pero cumpliendo los niveles de confort requeridos para que requieren lo que serían los ocupantes de los edificios, ¿vale? Pues entonces en este caso nuestra limitación a esa eficiencia energética es la 12464, ¿vale? La norma 12464. ¿Y cuáles son las herramientas que tienen los técnicos energéticos para valorar cómo deficientes son los edificios? Pues fundamentalmente son tres técnicas o tres herramientas. Las certificaciones energéticas, que nosotros las vemos en uno de los módulos, también las auditorías energéticas, que es un grado de implicación, un grado de compromiso mayor que las certificaciones energéticas porque implica un grado de desarrollo, un grado de mediciones mucho más amplio y un grado de profesionalización mucho más amplia y de compromiso, como digo, mucho más amplio que las certificaciones energéticas. Y por último, el de mayor grado de compromiso desde el punto de vista de lo que sería la propiedad de la edificación serían los sistemas de gestión energética, porque ya el propio propietario de la edificación se compromete en su día a día en que la eficiencia energética es un vector clave para su funcionamiento diario, ¿vale? Lo veremos o nosotros lo vemos en uno de los módulos, lo que serían estas herramientas de la certificación a los sistemas de gestión energética. Visto lo cual, visto cómo está el panorama actual de las energías renovables y la certificación energética, voy a dar unas pinceladas de algunos de los desarrollos de I+D más destacados que podemos encontrar. En cuanto a fotovoltaica, pues las células de fotovoltaica de perovskita son unos compuestos relativamente fáciles y baratos de producir, con rendimientos actuales aproximadamente del 20% y con proyecciones de hasta el 30%. Por tanto, es uno de los materiales que a corto o medio plazo vamos a ver en nuestros módulos solares, ¿vale? De fotovoltaicos. Dentro del campo eólico, las turbinas Vortex. Estos son unos aerogeneradores, vamos a decir, especiales que no tienen vamos a decir, aspas móviles ni elementos móviles, sino que aprovechan la ventaja de la llamada vorticidad mediante conos de fibras de carbono y vidrio con anillos de imanes en base a que repelen, convirtiendo esa energía de vibración en electricidad, ¿vale? Es algo que está muy a nivel de investigación, aunque hay alguna empresa que ya está lanzada o intentando lanzar proyectos de desarrollo, ¿vale? Pero aún está muy a nivel de investigación, predesarrollo, vamos a decir, ¿vale? Una tecnología ya más a nivel de desarrollo y de implantación. Paneles solares flotantes sobre grandes masas de agua, aprovechando que la mayor superficie de nuestro planeta es el agua, pues en Asia sobre todo es donde se están planteando estas soluciones de aprovechar esas superficies de agua tranquilas, vamos a decir, para implantar superficies fotovoltaicas que capturen y que generen energía eléctrica. Las turbinas eólicas de doble rotor, que según las simulaciones del Iowa Energy Center, aumentarían la energía generada hasta un 18%, lo cual es muy reseñable, ¿vale? Estaríamos mejorando el rendimiento de las turbinas eólicas en un 18%. En cuanto al almacenamiento del carbono, del CO2, pues en un proyecto en Islandia está tratando de almacenar lo que sería capturando el CO2 del ambiente, de la atmósfera, e inyectándolo junto con agua a gran profundidad y que de forma que reaccionando con las piedras volcánicas y el basalto se consigue capturar ese CO2. Estaríamos descarbonizando nuestra atmósfera, ¿vale? Esa es la idea o el objetivo de este proyecto. Más proyectos precompetitivos, pues la fotosíntesis artificial. Científicos de la Universidad de Harvard desarrollaron en colaboración con otros investigadores una hoja biónica capaz de captar y convertir el 10% de la energía de la luz solar.
Y otro, las baterías de Hydra Redox para la tecnología o para lo que serían las energías renovables. Esta ya es vamos a decir, un presente más que un I más D. Son celdas individuales de baterías conocidas como de flujo con tecnología de redes de vanadio que permiten alcanzar eficiencias de hasta el 95% sin límite de ciclos y una vida estimada de hasta 30 años. Entonces, por tanto, son ideales para lo que serían las renovables. Lógicamente, la mayor pega de las renovables, como sabemos, es la disponibilidad del recurso. Entonces, si metemos tecnología en lo que sería el almacenamiento, pues estaríamos un poco quitando el hándicap ese de las renovables. Las dos últimas pinceladas, la generación piezoeléctrica en zonas de gran influencia. Creo que este proyecto es de Japón. Usuarios se pueden instalar, o sea, de gran influencia de usuarios, se están instalando baldosas que transforman la energía de las pisadas mismas en corriente eléctrica. Pues ya os digo, pues en el metro de Tokio, creo, se está haciendo este proyecto, se ha realizado este proyecto, ¿vale? Y como no, debo acabar con el prometedor grafeno, un elemento que llevamos hablando unas cuantas décadas de él, no acaba de fructificar lo que serían los proyectos de desarrollo, sigue habiendo muchos proyectos de investigación y el futuro es prometedor, ya que los científicos que están trabajando en el mundo del grafeno pues están desarrollando placas a nivel de laboratorio siempre, placas solares flexibles, de mayor eficiencia y más baratas, baterías para vehículos eléctricos, es decir, el grafeno es el material, el futuro, siempre es el futuro y el presente al final a nivel de laboratorio, a nivel de investigación y falta pues que se obtenga o que se lleve a desarrollo, ¿vale? Conclusiones y ya acabo para no haceros muy larga mi presentación. En generación o lo que sería la producción energética, como os digo, tenéis que relacionar siempre producción energética con generación, ¿vale? ¿Qué es lo que destaca? Pues fundamentalmente las energías renovables, que son las únicas energías que provienen de recursos no agotables, al contrario de las fósiles, como todos sabemos. El potencial de crecimiento de las renovables es imparable, especialmente la eólica, pero sobre todo la solar, como hemos visto. Y en cuanto al consumo, pues es la eficiencia energética la que busca maximizar ese consumo energético en tres campos: la industria, el transporte y la edificación. En estos tres campos se dan diferentes MAEs cuya funcionalidad o cuyo funcionamiento busca es la maximización del rendimiento tanto en equipos como en instalaciones. O sea, básicamente es minimizar esas pérdidas. En definitiva, las energías renovables y la eficiencia energética supone un nuevo paradigma energético en favor de la universalización de la energía, contribuye a la reducción de la huella de carbono y a mitigar el cambio climático y supone nuevas oportunidades de negocio del sector que requerirán, lo que más nos importa a nosotros, técnicos altamente cualificados. Y con esto me despido un poco, para no alargar mucho la presentación. Muchísimas gracias. Y yo me voy a meter un poco, bueno, sin profundizar en exceso por el tiempo que tenemos, ¿no? En el tema de la energía renovable, de los nichos de mercado y bueno, realmente dónde podemos encontrarnos, ¿no? En primer lugar, un momentito, en primer lugar voy a enseñar esta primera slide, donde quiero que llamaros la atención sobre un dato significativo, ¿no? La mayoría de los alumnos de ADIC suelen ser técnicos, ingenieros, arquitectos, ¿no? Y quiero señalar en concreto este punto, que estoy con el curso en verde, lo veis. El ingeniero y técnico, esto significa el porcentaje que intervienen de profesionales en cualquier proyecto de energía renovable. Ya aclararemos ahora después a qué me refiero con cualquier proyecto. Como veis, uno de cada cinco, que es lo que pongo aquí arriba, uno de cada cinco profesionales que trabajan en energía renovable son ingenieros y técnicos, cual es un dato a tener muy en cuenta. Otro dato a tener muy en cuenta es el de operarios. Fijaros, el 60%, verdadera barbaridad, como además es lógico, ¿no? Pero si os dais cuenta y los dos datos, el 80% aproximadamente se
parte en dos colectivos claramente diferenciados y que además colaboran de manera íntima y muy cercana. Está claro dónde se mueven los nichos de mercado en el mundo de la energía renovable. No es ni mucho menos despreciable la parte de administrativa. Administrativos como toda la parte, valga la redundancia, administrativa del proyecto, ¿no? Bien, dicho esto, ya de entrada, simplemente por ver esta gráfica, debería despertar mucho interés el realizar un máster o una formación relacionada con energías renovables, porque como veis es importante, ¿no? Quiero haceros ver en este slide también la parte derecha, que donde lo que viene en la parte derecha es los eslabones, verlo como los eslabones de una cadena. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier proyecto de energía renovable, y no estoy clasificando proyectos solamente desde el punto de vista de hacer dibujitos, ¿no? O planos, como se suele decir, ¿no? Sino entender el proyecto como desde precisamente promover el proyecto hasta lo que es la operación y mantenimiento, incluso los servicios relacionados con el proyecto. Es decir, toda la cadena productiva que conlleva el trabajo en energías renovables, ¿no? Bien, tampoco hago diferencia en que sea energía renovable en el ámbito industrial o en el ámbito doméstico. No hago esa clasificación de momento, porque en verdad da igual. Lo único que va a traer los proyectos, la cadena en el mundo de la energía renovable desde el punto de vista doméstico es que esos eslabones se confundan en dos o en tres. Pero al fin y al cabo, todos estos pasos, los 8 que aquí aparecen, nos los vamos a encontrar en cualquier proceso de generación de energías renovables. La generación de energías renovables, si pasamos, la generación de energías renovables, empezamos bajo una perspectiva inicial por el proyecto o la promoción del proyecto. Todavía no hemos llegado a redactar el proyecto, vamos a promocionarlo. ¿Qué ocurre? Claro, la promoción del proyecto en principio parece que siempre se asocia, o normalmente se asocia a grandes infraestructuras, ¿no? Grandes parques eólicos, grandes plantas fotovoltaicas, termosolares de concentración, cilindro parabólico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser promoción de un proyecto una persona que quiere poner, por ejemplo, autoconsumo, ¿no? De hecho, cada vez más se va imponiendo y aquí en España en concreto, como sabéis, bueno, se está empezando a potenciar, más que a potenciar, a facilitar normativamente y bueno, cada vez más se está implantando nuevas instalaciones de autoconsumo. Además, con el cambio que parece ser ha sufrido el país, políticamente hablando, se dice que se va a eliminar el famoso impuesto al sol y bueno, eso siempre es bueno, ¿no? Bien, dicho esto, en la promoción del proyecto, como veis aquí, nos encontramos desde la selección del emplazamiento, acuerdo de la propiedad, elaboración de anteproyectos, elaboración de estudios, obtención de permisos, etcétera, etcétera. Como veis, en el primer eslabón de la promoción de energías renovables, ya, solamente en el primer eslabón, ya nos encontramos diferentes etapas o fases donde además sigue habiendo nichos de mercado. Habrá personas que se encarguen más comerciales y se encarguen más de unas partes, otros que sean más, bueno, tengan más contactos, o llamarlo como queráis, y tengan posibilidad de un emplazamiento. Habrá gente que, bueno, esté más relacionada con el estudio de viabilidad o con la aprobación de la inversión, o como queráis, ¿no? Pero fijaos que de los 8 eslabones, los eslabones se disgregan, se dividen en diferentes fases, la cual cada una de ellas también presenta un nicho de mercado, ¿no? No quisiera extenderme mucho, porque bueno, podemos estar hablando de esto bastante tiempo, pero bueno, sí es cierto que eso sí quiere dejarlo claro, ¿no? Que aunque la promoción del proyecto desde el punto de vista doméstico, de un sector doméstico, ¿no? Pues claro, todas estas partes de aquí como que parecen un poco extrañas, ¿no? Y la promoción del proyecto en un tema, en un sector doméstico, se concentra sencillamente en una persona que quiere llevar un proyecto a cabo.
Pero no nos confundamos porque desde poner una instalación de autoconsumo en una vivienda, que a priori parece que la promoción del proyecto es una fase escasa, si pasamos por una instalación de venta red cubierta, ya la promoción del proyecto empieza a ser significativa, ¿no? Porque hay que obtener una financiación, siempre hay que obtener una financiación, pero en el caso de naves industriales de más de 100 kilovatios o incluso más, ya la financiación es importante, ¿no? Hay que hacer un estudio de viabilidad, un estudio de impacto generalmente, ya empiezan a aparecer otras fases que se entienden, por lo cual no es un punto débil, ni mucho menos a olvidar, ¿no? Muy atractivo. El segundo punto importante a tener en consideración, siguiendo el mismo esquema que tenía al principio, es el punto 2, que es la evaluación del recurso renovable, ¿no? Bien, la evaluación de recursos renovables, ¿a qué nos referimos? Claro, en el caso eólico, creo que más o menos todo el mundo lo gasta, ¿no? Que es ver viento, la energía que se puede sacar del viento donde voy a instalar o pretendo instalar el parque. También os recuerdo que en viviendas se puede realizar instalación de mini eólica. De hecho, lo recuerdo y lo sugiero y lo recomiendo, por cuanto que se pueden realizar instalaciones híbridas de autoconsumo fotovoltaico y mini eólica. Ahí sí os puedo hablar bajo mi perspectiva y mi experiencia, porque nosotros en mi empresa, yo soy responsable de la empresa, y estamos intentando instalar este tipo de sistema híbrido con una serie de ventajas claras, ¿vale? Y no es un mercado que se pueda despreciar, ¿de acuerdo? Pero bueno, la evaluación de recursos renovables no solamente es en eólica, también hay en fotovoltaica, hay que ver la sombra, qué cantidad, bueno, por supuesto, que es lo que más determina la recurso, ¿no? También, por supuesto, podemos ver el recurso renovable desde el punto de vista de una mini hidráulica. Fijaos que no estoy hablando de grandes generadores, mini hidráulica grande, sino mini hidráulica, ¿no? Geotérmica, mini eólica, bueno, no voy a decir mini térmica, sí, mini térmica si consideráis abastecimiento a una o dos viviendas o a lo que se llama aquí mucho el turismo rural, que cada vez hay más turismo rural constantemente, creo que también en los demás países, ¿no? El turismo rural se suele centrar en, en zonas deshabitadas, despobladas, las líneas eléctricas son difíciles de que lleguen y si llegan o pueden llegar, el coste es inmenso y muy pocas personas piensan o les da por pensar en instalaciones híbridas tipo mini hidráulica, mini eólica, fotovoltaica, incluso una pura mini geotérmica, ¿no? Como yo la llamo. Estamos hablando de 4 puntos de generación que al fin y al cabo cubren un amplio abanico de las necesidades térmicas y eléctricas de rurales de muchos sectores, ¿no? Si a eso le unen lo que dicho mi compañero José Javier de eficiencia energética, es decir, que el consumo se controle y se modere, la verdad es que es muy a tener en cuenta este tipo de instalaciones. En todo caso, a lo que vamos, la evaluación de recursos renovables no solo es recomendable, sino necesario, aunque la instalación sea de pequeñas dimensiones. Nos sorprenderíamos ver cómo cuando calculamos las cosas, ya no digo a nivel matemático exacto, sino con una cierta seriedad en los cálculos y no tomando las cosas con aproximaciones de más o menos, hay una gran diferencia en todo, no solamente en el recurso, sino en los cálculos de secciones y todo, ¿de acuerdo? Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Si lo es, evidentemente, en una vivienda o en un ámbito edificatorio doméstico, imaginaros en la generación a nivel industrial, ¿no? Tipo parques eólicos, parques de termosolares o fotovoltaicos. El tercer eslabón de esta cadena donde estamos hablando, o este símil que estoy aplicando, de la cadena en el mundo de las energías renovables, el tercer eslabón sería el diseño. Fijaos que estoy dando unos eslabones, unos pasos, donde se pueden encontrar nichos de mercado, y además en ese orden, el orden que realmente se ejecuta cualquier proyecto de índole renovable
incluso no renovables, pero en este caso trataremos renovables. El diseño. Aquí es donde, como sabéis, sobre todo si sois ingenieros, arquitectos, la mayoría de los ingenieros arquitectos piensan o pensamos que este es nuestro campo, ¿no? Bueno, es uno más. Es lo que yo me gustaría trasladar. Es uno más. Como veis, llevamos dos anteriormente que perfectamente pueden un ingeniero o arquitecto intervenir dentro los dos puntos anteriores y además con total y plenas facultades. El tercero, por supuesto, es el diseño, eh, pero quiero haceros esa reflexión. No penséis que solamente es el diseño, que lo normal, lo habitual, lo más fácil, tal vez, no lo creo, pudiera parecer diseño a priori, pero no. Bueno, diseño, como todo el mundo sabe, es realmente hacer el proyecto, los anteproyectos necesarios para realizar la instalación. ¿De acuerdo? Quiero hacer un hincapié en lo que he dicho anteriormente. Estoy hablando tanto de energías renovables, de generación de energías renovables, de nicho de mercado, tanto en cuestión o en el ámbito, en el área industrial, como en el área doméstico o edificatorio. ¿De acuerdo? Eh, Igual quiere decir que pensar más allá del ámbito industrial. ¿Vale? El cuarto eslabón, por supuesto. Pues sí, aquí la cuestión de la financiación, ¿no? La financiación de cualquier proyecto es fundamental. Es tan fundamental que si no la hay, difícilmente se va a llevar a cabo, ¿no? Pero si os dais cuenta, está en el cuarto lugar. Es decir, la financiación bebe, se alimenta, se enriquece de los tres puntos anteriores. Si no hemos solventado, no hemos solucionado el tema del diseño, la evaluación de los recursos renovables y la promoción del proyecto, al fin y al cabo, la financiación es difícil justificarla. Es decir, a pesar de ser la más importante, eh, prácticamente lo más importante, pero curiosamente antes que hacer mucho trabajo previo. Esto conlleva que haya desde el primer momento unos recursos económicos iniciales, porque hasta llegar a este punto, los tres primeros anteriores, ¿no? Bueno, la financiación, eh, lleva bueno, serie de aclaración general de la financiación, algunos sistemas de financiación, ¿no? También pongo que, bueno, en términos generales de financiación, hay que seguir toda la etapa del proyecto muy de cerca, eso está clarísimo, ¿no? La financiación vigila, sigue, supervisa todo y cada uno de las fases, de cada eslabón, de todo el proceso de generación de riqueza, si hay de índole industrial o de generación de confort de energía doméstica. Se tiene en cuenta la parte de socios, promotores, constructores, operadores de negocios, suministradores, todo. Pero repito, de los 8 eslabones que forman la cadena, la financiación es el cuarto. Eh, Quiere decir que hay nicho de mercado en tres anteriores, ¿no? Incluso en la financiación, yo soy de las personas que piensa que por mucho economista que haya, que debe hacer el trabajo y lo hace muy bien, pero al fin y al cabo el economista se basa en algo que está dando el técnico. Bajo esa perspectiva del técnico, los ingenieros, los arquitectos, incluso los instaladores, los fabricantes son fundamentales en temas de financiación, en, en TUI, ¿no? Eh, Otro punto, evidentemente, la fabricación de equipos. Quinto eslabón dentro de la cadena. Es importantísimo, además. Importantísimo porque también la fabricación de equipos depende muy mucho, en esa expresión, de dónde se vaya a instalar el proyecto realmente, dónde se va a meter el tema. Os digo porque en países de Latinoamérica el tema eólico en concreto que yo voy a tratar en pero bueno, podemos hablar de otros mucho, fotovoltaica igual menos, ¿no? Porque es bastante. Pero la fabricación de equipos a lo mejor brilla por su ausencia, ¿no? Sobre todo en eólica. En el tema fotovoltaico, no es que no haya fabricantes, que más bien poco, sino que acaparan el mercado China y Estados Unidos, ¿no?
es importante saber de dónde viene, porque es un coste significativo, ¿no? También es cierto que están bajando los precios de manera importante en todas las tecnologías, sobre todo en 3D, ¿no? La fotovoltaica, la térmica y la eléctrica. Además son las tres fuentes de generación energética desde el punto de vista renovable. ¿Vale? Entonces el hecho de la fabricación de equipos es importante a la hora de hacer proyectos. Pero no deja de ser un nicho de mercado para ingenieros, arquitectos y operarios con un nivel técnico elevado. Eh, la parte buena, entre comillas, que lleva las energías renovables es la especialización de los agentes intervinientes en dichas energías renovables. Ya no por ingenieros arquitectos, sino operarios, que como recuerdo, el 60% del personal que interviene en energías renovables, negocios de energías renovables, son operarios. El operario necesita tener una cualificación técnica significativa, ¿no? Tratando con tecnologías importantes, ¿de acuerdo? Pero está claro que, por eso digo, no hace falta ser ingeniero o arquitecto para entrar dentro del mercado de la energía renovable, ¿no? Vamos al sexto eslabón y también digamos, el típico, ¿no? El que todo el mundo también conoce con mayor profundidad, ¿no? Porque la ilustración junto con el diseño parece que serían los únicos eslabones que había dentro de cualquier proceso productivo general y de energías renovables en particular. Afortunadamente la energía renovable ha puesto de manifiesto que hay más eslabones, ¿no? Pero sí es cierto que la mayoría de los ingenieros y arquitectos van a pretender entrar o en diseño, o en construcción, o en instalación, entendiendo instalación como bueno, ingeniero y arquitecto de las empresas instaladoras de electricidad de media tensión, de parque eólico, de media tensión, baja tensión, fuente continua fotovoltaica, o instalación de fluidos en centrales térmicas de media alta temperatura, concentradores hidroparabólicos de torres. O sea, ahí es donde se va a mover o donde se pretende mover la mayoría de los objetivos. Yo recomendaría, en mi opinión, que se diversificara. Se diversificara en tema de fabricación, en tema de diseño, pero no como tal, sino previo al diseño, el layout, búsqueda de eólico, financiación, etcétera, etcétera. Unos campos importantes. Entre esos campos importantes al que no se ha dado mucha importancia para nunca generalmente ha sido la OM, la operación y mantenimiento. Mira, la operación y mantenimiento siempre se ha quedado como una hermana fea, ¿no? Permitiendo una expresión de cualquier obra o cualquier proyecto. Sencillamente también porque la entrada monetaria de dinero que lleva la operación y mantenimiento era a más largo plazo que la instalación. La instalación la realizaba y te pagaba. Pero ese mantenimiento parece como que fuera más lento. Bueno, a mi juicio nada más lejos de la operación de mantenimiento te permite un ingreso permanente durante toda la vida útil de una instalación, que en el caso de fotovoltaica estamos hablando de 20, 30, 40 años. Y en el caso de eólica de 30 años. Es un aspecto y un apartado muy, muy importante cada vez más. Incluso yo añadiría otro. Lo que pasa que ya es para instalaciones de gran importancia, que sería operación, mantenimiento y explotación. Parque eólico y parque fotovoltaico, porque no. Además, en la operación y mantenimiento hay una cosa importante, y es que también tiran mucho de perfil técnico especializado. Ingenieros, arquitectos y, por supuesto, operarios. Operarios muy, muy técnicos. Un nivel técnico elevado. Yo tampoco dejaría escapar este eslabón dentro de la generación de energía a nivel industrial, ¿no? Sea eólica, o sea fotovoltaica, térmica o electricidad. Por último, y no quisiera hacer más largo esta pequeña presentación, hay un último eslabón que son los servicios.
Como digo, aquí en esta etapa se incluyen muchas tareas que temporalmente se realizan en paralelo al resto de las fases, como servicios jurídicos, administrativos, intervención financiera, auditoría, consultoría, secretaría sobre operaciones, transporte terrestre, actividad inmobiliaria, etcétera. Que por supuesto sigue siendo un nicho de mercado bastante importante. Como veis, así a modo de resumen, son los 8 eslabones, los 8 nichos de mercado gordos, grandes en función de la fase en la que nos encontramos, y dentro de ellos se podría hablar de fases, ¿no? Claro está, como veis, la gran cantidad de nichos de mercado de trabajo que un técnico, que un ingeniero, que un arquitecto, que un técnico superior, un técnico medio puede desarrollar en cualquiera de estas fases. Por último, quisiera enseñaros realmente en este panel de la derecha, pues muy general, cuáles son las tecnologías, como además ha dicho Javier, importantes, ¿no? La fotovoltaica, la térmica y la eólica, fijaros, ¿no? La termoeléctrica, pero la geotérmica también, la mini hidráulica, si os dais cuenta, y la mini eólica. No olvidéis la pequeña generación que conlleva una generación distribuida que además globaliza el tema energético, como sabéis, es parte fundamental en un país. En cuanto, ya para terminar, en cuanto a la energía eólica, desde el punto de vista de investigación, como ha dicho José Javier, yo estoy de acuerdo con él en la investigación, pero en el campo eólico que es el que yo voy a dar este máster, también os diría una muy poca gente conoce. No sé si habéis oído hablar de lo que es la chimenea solar. Si queréis, cuando yo de eólica hablaré un poco de la chimenea solar. Es un tema tecnológico bastante importante y que se estuvo hablando de él durante mucho tiempo. Os digo que es un tema importante por un tema de I+D significativo que se estuvo estudiando aquí en España y sé que están otra vez naciendo porque precisamente mi empresa lo está llevando a cabo. Soy responsable de la empresa. Y ya os daré algunas nociones sobre lo que es que es significativo porque mezcla eólica con fotovoltaica y muchas más cosas. Bueno, es un tema de I+D que muy poca gente conoce. Bueno, no quiero extenderme más, como he dicho, simplemente es ver un poco, como veis, bueno, se habla un poco de la solar térmica, de la fotovoltaica, ¿no? Que son las cuestiones más importantes tal vez, ¿no? Por cuanto a bastante de importancia. Hablo un poco sobre generación distribuida, ¿no? Que he dicho antes, ¿no? Que la generación distribuida es enriquecedora para todos. Y hablo, por supuesto, de la operación y mantenimiento, como he dicho antes. La operación y mantenimiento, a mi juicio, es fundamental. Bueno, no quiero, como he dicho, extenderme más. Creo que estoy saliendo una charla más o menos amena. Os quería un poco hablar sobre bueno, las herramientas que utilizamos en EADIC para, bueno, dentro de nuestros programas de maestría, interactuar con los alumnos y por qué bueno, EADIC es una garantía de formación. Pues bueno, bien, en EADIC utilizamos videoconferencias como la que acabáis de ver, la que estáis viviendo en estos momentos, las utilizamos a lo largo de todo el máster para poder impartir los conocimientos relativos al mismo. ¿Vale? Estas videoconferencias se graban para que, bueno, en el caso de que en algún momento no podáis visualizarlas en directo, podréis repetirlas y volver a verlas en el momento que vosotros deseéis. También a lo largo de todo el máster se habilita una plataforma también con mensajería interna personal para que podáis comunicaros directamente con el docente. Así podréis preguntarle todas las dudas que os surjan relativas al temario que os aportará en cada uno de los 8 módulos que componen el máster de energías renovables y eficiencia energética. Retroalimentación en prácticas, las cuales realizaréis también por módulo. Recibiréis del profesor una vez concluidas estas diciéndoos en qué puntos habéis fallado, qué puntos habéis mejorado, o bueno, si están perfectas, pues deciros, oye, están perfectas, no tenéis ningún fallo, pero en definitiva lo que queremos es que podáis aprender y tengáis un contacto directo con el profesor de manera constante.
Los técnicos también de debate en cada tema se habilitan dentro de cada uno de los que componen los módulos. Esto es una de las partes más importantes del máster y las cuales enriquecen, porque puesto que es un máster internacional, un máster en el que estáis en contacto con gente de todo el mundo, los foros os pueden dar una visión de las dudas, las problemáticas que surgen en cada uno de los países y podéis anticiparos a ellas si algún día tenéis que viajar o ejercer vuestra actividad profesional en el extranjero. Al finalizar el máster realizaréis un trabajo fin de máster en el cual pues pondréis en el mismo todos vuestros conocimientos, todo lo que habéis aprendido dentro del máster, y el mismo será expuesto de manera online ante un tribunal dispuesto por EADIC. Y bueno, llegados a este punto y para aquellos que no nos conocíais previamente, bueno, primero decir, creo que yo no me he presentado, yo soy Borja Manzano, soy uno de los responsables de calidad y desarrollo dentro de EADIC, soy ingeniero civil, como algunos de vosotros, además de máster, de magíster, en dirección de proyectos internacionales y conservación de carreteras. Y a continuación, pues si no nos conocíais previamente, os vengo a hablar también un poco de EADIC, quiénes somos y bueno, por qué EADIC es una garantía de calidad dentro de la formación, una garantía de calidad y de formación. Pues bien, en EADIC ya hemos formado actualmente a más de 8.000 profesionales técnicos de habla hispana. O sea, eso a través de más de 350 experiencias formativas entre las que se incluye 25 programas máster, entre ellos el que nos concierne en estos momentos y el que es base de esta jornada que hemos realizado sobre energías renovables, el máster en energías renovables y eficiencia energética. Tenemos a más de 400 docentes certificados y profesionales en activo. Esto es una de las partes también más importantes y que para nosotros garantiza la calidad de nuestros programas, o por lo menos el fundamento que nosotros tenemos en el mismo. Queremos llevaros la experiencia de los profesionales en activo, llevarosla a vuestra formación para que os puedan contar todos los casos reales y todo lo que se está viendo actualmente dentro del sector. Gracias a esta filosofía, más de 200 empresas están eligiendo a día de hoy a EADIC como su escuela de referencia. Total, un 70% de las personas que realizan nuestros cursos repiten. Esto se traduce en un 8,75 sobre 10 en nuestras encuestas de satisfacción, pero nosotros no nos conformamos, nosotros queremos por más y es por ello por lo que trabajamos día a día. También, como estáis viendo ahora mismo, os estoy realizando una serie de encuestas, de preguntas, también con el objetivo pues de ver cuáles son vuestras inquietudes y en qué puntos pues os interesa más desarrollar vuestros conocimientos, con el fin de que, bueno, si ojalá podéis participar, podéis desear matriculados en el máster, podemos enfocar lo más posible nuestra formación a vosotros. EADIC en el mundo, pues bien, somos la escuela internacional con mayor número de alumnos matriculados, sobre todo de habla hispana, ¿vale? Esto nos ha permitido tener alumnos de 42 países distintos y sede permanente en 3 países. En España, la cual tenemos en Madrid, en Colombia, la cual tenemos en Bogotá, y en Perú, la cual tenemos en Lima. ¿Por qué EADIC? Os preguntaréis, seguiréis preguntando. Pues bien, somos una escuela de formación que os está ofreciendo un programa formativo 100% online, cuando y donde tú quieras. Esto es decir, algunas nos preguntáis, ¿tendré que viajar en algún momento al realizar el máster? ¿Tendré que hacer algo presencial? Absolutamente nada, todo 100% online y a distancia. Solo necesitáis conexión a internet. Tenemos contenidos exclusivos adaptados tanto a Europa como a América. Esta es una de las partes más importantes de nuestra formación. Creemos que en un mundo en el que cada vez más el trabajo está siendo globalizado, la formación también debe de serlo y debemos adaptar la misma. Es decir, normalmente los profesionales, los alumnos que vienen con nosotros es gente que se mueve en un entorno tanto europeo, en España, como latinoamericano en distintos países. Y nuestra formación trata de ser adaptada a los mismos. Además, recibiréis un alto nivel de aplicación, tanto práctico y profesional, en toda la información que se os aporte. Una vez concluido el máster, recibiréis una doble titulación universitaria por la Escuela Técnica de EADIC y en este caso por la Universidad Rey Juan Carlos. Sesiones en directo, como la que estáis viviendo ahora mismo, y vídeos explicativos se realizarán durante todo el máster, además del apoyo continuo del profesorado. Si se manejasen programas informáticos dentro del máster, estos tendrían licencias gratuitas de aprendizaje, las cuales os aportaríamos desde EADIC. Somos una entidad reconocida de prestigio, miembro de diversos organismos como Building Smart, ANCET, Apple, Cámara de Comercio de España en Perú.
además de tener alianzas con numerosas universidades, tanto españolas como latinoamericanas. En resumen, el programa que estáis viendo, las características de este programa, es un programa de 12 meses, en el cual se incluyen 8 módulos de duración de un mes cada uno de ellos, más un trabajo fin de máster. En total, todo ello reconocido con 1.500 horas, el cual recibiréis la titulación, el título propio, una vez concluido, de la Universidad Rey Juan Carlos y la titulación propia de la Escuela Técnica ADIC. Todo ello reconocido con 60 créditos ECTS europeos y la apostilla de la Haya, la cual los alumnos latinoamericanos podréis solicitar una vez concluido este programa formativo. Y bueno, si tenéis alguna duda, os habilita a la izquierda un pequeño chat para que nos consultéis cualquier pregunta que os haya podido surgir. Hola, saludos desde Chile. Esta presentación que acabamos de ver será enviada a través de correo. Pues Álvaro, en principio sí, tengo entendido que sí. En cualquier caso está grabado y subiremos este vídeo a nuestro canal de YouTube. O sea que no te preocupes, ¿vale? O sea, podrás volver a revisitar y volver a ver estas ponencias. Álvaro Carreño nos va a realizar una nueva. ¿Ustedes tienen contacto con proveedores para adquirir, por ejemplo, paneles fotovoltaicos o calentadores solares? Bueno, personalmente desde ADIC, proveedores de ese tipo no tenemos, sobre todo más que nada porque nosotros no realizamos la compra de los mismos. Ahora bien, parte de nuestro profesorado, nuestros docentes, seguros que pueden arrojar luz respecto a esos aspectos si tenéis alguna cuestión, alguna duda relativa, pero en principio nosotros desde la institución EADIC no tenemos contacto propiamente con los proveedores. Nos dice Eric, muchas gracias, ya estamos inscritos en el máster de eficiencia energética y energías renovables. Pues genial, Eric, espero que te esté gustando desde Bogotá, en Colombia. Espero que estés disfrutando de este programa de maestría y que te esté sirviendo en tu ámbito profesional. ¿Tienen pensado abrir sede acá en Chile? Pues no lo sé, de momento no es seguro, pero todo se puede andar. Con el tiempo, la verdad es que nosotros somos una empresa que llevamos ya en torno a 6-7 años y durante este tiempo, aparte de haber crecido en España, en Madrid, en concretamente que tenemos nuestra sede, hemos abierto, como hemos comentado anteriormente, tanto en Lima, dentro de Perú, como en Bogotá, dentro de Colombia. Y no sería de extrañar también por alumnos que hemos tenido dentro de Chile, gente que ha trabajado con nosotros, que en un futuro pudiésemos abrir sede, pero en estos momentos no tengo noticias al respecto. Dice Brian, hola, saludos desde Honduras. En cuanto a la obtención del máster, ¿se obtienen 2 títulos por parte de la universidad o es solo máster? Se obtienen 2 títulos propiamente, uno que te concede la Universidad Rey Juan Carlos y el otro que te concede la Escuela Técnica de ADIC, o sea, como título propio. ¿Vale? Son 2 reconocimientos, 2 insignias, una por nuestra parte, por la Escuela Técnica de ADIC, que es la creadora del programa, y otra por la Universidad Rey Juan Carlos, que reconoce este título como un título propio suyo de su universidad. Espero que te haya un poco resuelto la duda, Brian. En cualquier caso, en ambos casos es un título de maestría, ¿vale? Nada, Brian, a ti. Veo que varios asistentes siguen escribiendo. Andrés nos manda un saludo desde Colombia. Saludo, Andrés. Muchas gracias, muy genial la información y como es conocido, las energías renovables son de mucha importancia, estar en contacto. Pues nosotros estamos en contacto, Andrés, así que para lo que precises podamos ayudarte, estamos a tu disposición, ¿vale? O sea, un placer. Dice Álvaro, ¿cuáles son los requisitos para participar en el máster? Bueno, pues en principio están en disposición o están en el último año universitario o están en disposición ya de un título universitario, es lo que solicitamos. Nos manda saludos César desde Palmira, desde Colombia, está ya terminando el máster en energías renovables y eficiencia energética. Quisiera saber cómo ADIC está adelantando los procesos de convalidación de títulos acá en Colombia, ya que mi idea es poder ejercer en el país. Pues bien, César, la parte relativa a la convalidación de títulos depende de, bueno, si has hablado ya con algún caso, con algún asesor académico, depende exclusivamente del país. Hay años que nos hemos encontrado con situaciones, por nuestra holgada experiencia, como os digo, con países latinoamericanos, que un título es reconocido como maestría o incluso como una especialidad dentro del sector. Y lo mismo sacan una ley que cambia esa situación
para bien en muchos casos, también te lo diré, pero es una cosa que depende exclusivamente del país y de su apartado académico, de su Ministerio de Educación, ¿vale? Entonces, yo te animaría a que lo preguntases, es una cosa que no depende de nosotros. Ahora bien, si puedes ponerte en contacto con alguien de nuestro equipo, o sea, si deseas que alguien se ponga en contacto contigo, puedes escribirnos, ¿vale? Y podemos estudiar un poco tu caso, a ver si podemos echarte una mano con a lo mejor alguna experiencia que ya nos haya contado algún otro alumno procedente de Colombia. ¿Vale, César? ¿Se puede convalidar el título entregado por ustedes acá en Chile? Pues te repito, Álvaro, un poco lo que he comentado con César. Es una cuestión que os animaría a que preguntaseis específicamente a los asesores académicos, porque pueden quizás arrojaros algo de luz en base a la experiencia que tenemos con otros alumnos latinoamericanos y el caso que han podido vivir a la hora de convalidar ese título. Ahora bien, os repetimos que es una cosa que depende exclusivamente del Ministerio de Educación de vuestros respectivos países y que puede cambiar de año a año, ¿vale? Os digo, muchas veces es para bien, pero es una cosa que depende exclusivamente de ellos. O sea, no tenemos que estudiar vuestro caso específico para poder verlo. ¿Alguna alianza con universidades chilenas? Pues tendría que decirte, pero sí que hemos tenido, creo que hemos tenido anteriormente, hemos tenido relación con alguna de ellas. Tendría que revisar cuál exactamente, pero sí. Alguno de nuestros docentes, de hecho, ha participado en alguna de ellas y, bueno, hemos tenido relación en algún caso. Y bueno, pues sin más que añadir, vamos a dar por concluida esta sesión. No sin antes pues agradecer la presencia de los participantes que habéis estado en ella, todos los asistentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también, por supuesto, a los docentes que han participado en esta sesión, tanto a José María Torres como a José Javier Díez. Muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo en esta tarde-noche. Y de verdad, esperamos veros pronto, tanto a docentes como a los asistentes. Esperamos contar con vosotros. Y bueno, pues de verdad, ha sido un placer. Buenas tardes, buenas noches. Nos vemos. Saludos. Luego. Adiós. Saludos. Buenas noches.